Pues ahora sí que esas son las imágenes que ayer cimbraron a este país, ¿no? Ayer en la tarde un avión cayó aquí en la Ciudad de México, venía de San Luis Potosí. Todos los que estaban a bordo murieron, entre ellos Juan Camilo Muriño, el secretario de Gobernación, José Luis Santiago Vasconcelos, que bueno, fue su procurador de la PGR y ahora era el titular de la Secretaría Técnica para la implementación de las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal. También estaba Miguel Monterrubio, que era el director de Comunicación Social de la SEGOV, Norma Díaz, que era su segunda de a bordo, Arcadio Echeverría, coordinador de eventos de administración de la Oficina del Secretario de Gobernación, y bueno, el capitán Julio César Ramírez Dávalos, el copiloto Álvaro Sánchez y la sobrecargo Giselle Carrillo. A bote pronto, Jorge, Ana María, ¿qué? En cualquier país, cuando muere un secretario, inmediatamente suenan las alarmas, empieza a haber un nerviosismo generalizado. Y eso es natural y es normal, porque murió un secretario en una forma trágica. En este caso no solamente murió un secretario, sino una persona que estaba muy involucrada, jugó un papel fundamental en la lucha en contra del crimen organizado. Entonces, cuando yo vi eso, lo primero que me pasó en la cabeza es siempre piensa lo peor. Claro, yo soy un analista de seguridad nacional y en esos términos siempre tengo que pensar en los peores escenarios. Pero si tú le adicionas esta tragedia, con todo lo demás que está sucediendo en este país, te da de veras un panorama muy sombrío, más allá que esto haya sido un accidente o haya sido sabotaje. Pero no, esto es parte de un rompecabezas en donde tú ves los números de muertos que ha habido este año por asesinatos y masacres, cómo los están asesinando, la forma que están secuestrando en este país a todos los niveles sociales, y secuestran y matan, ya sea los mata o como el caso reciente que vimos de el niño lo inyectan con, un niño de 5 años que lo inyectan con ácido. Tú ves que están tirando cuerpos enseguida de una primaria, tirando granadas en una plaza llena de familias celebrando la noche del 15 de septiembre. Entonces, esto es como el turrón de un pastel que yo veo lleno de desastres y malagüeros, más allá que se decida que esto fue un accidente o que esto fue sabotaje, ¿no, Jorge? No, bueno, de entrada una tragedia horrible, personal, familiar, etcétera. Pero la tragedia probablemente más desafortunada que podía haber en términos del gabinete y de lo que representa el proyecto de gobierno de Calderón, que eso es en verdad un infortunio o una muy mala jugada, ¿no? Por supuesto. Es decir, de entrada el presidente tiene todas las razones para sentirse devastado. ¿Sí? Yo estoy seguro que en este momento él mismo no sabe cuál de las hipótesis que se están manejando en la opinión pública, si es un atentado, si es un accidente, él mismo no lo sabe. Hablaremos de eso más extensamente. Sí, claro. Por lo pronto veamos una semblanza que hemos preparado del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Juan Camilo Mourinho Terrazo nació el 1 de agosto de 1971. Era hijo de Carlos Mourinho Atanes, de nacionalidad española, y de Ángeles Terrazo, de nacionalidad mexicana. El secretario de Gobernación era licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Tampa, Florida, y maestro en Contaduría por la Universidad Autónoma de Campeche. En la década de los 90 ingresó a la vida política, donde se desempeñó como diputado al Congreso de Campeche y diputado federal plurinominal de 2000 a 2003. Fue candidato a presidente municipal de Campeche en las elecciones de 2003. De 2003 a 2004 fue asesor del secretario de Energía y en 2004 se desempeñó como subsecretario de Electricidad. Juan Camilo Mourinho también fue la mano derecha en la campaña presidencial del presidente Felipe Calderón, en el cargo de coordinador ejecutivo de la campaña presidencial. Al inicio del sexenio calderonista trabajó como coordinador general del equipo de transición y como jefe de la oficina de la Presidencia de la República hasta enero de este año, cuando el presidente Calderón lo nombró secretario de Gobernación. Como mexicano, es un orgullo y un honor asumir esta nueva responsabilidad al frente de la Secretaría de Gobernación. A Juan Camilo Mourinho Terrazo le sobreviven su esposa y 3 hijos. Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues sin duda un hombre cercanísimo a Felipe Calderón, ¿no? Su amigo personal. Hoy ya nombraron como encargado del despacho al subsecretario Abraham González, pero bueno, el presidente va a tener que tomar una decisión pronto con respecto a quién llega a la cartera de Gobernación.
¿Qué perfil se necesita en gobernación? Yo quisiera decir sobre eso, un poco retomando lo que traía, que yo creo que el perfil del próximo secretario de Gobernación va a depender fundamentalmente de la hipótesis A o de la hipótesis B. Si se trata de la hipótesis que se confirme de un atentado, no, ojalá no sea así. Se va a necesitar un secretario de Gobernación mucho más vinculado a un tema de seguridad, un militar, alguien cercano a... Es decir, pasar el mensaje, si es un atentado, pasar el mensaje a la nación y sobre todo a los enemigos, que se responderá con mano firme. Si por otro lado la hipótesis es B, e insisto, ojalá sea esa, la del accidente, entonces la decisión del secretario de Gobernación va a ser mucho más en términos políticos, en los términos de los que se venía manejando el posible reemplazo de Camilo Muriño, que no podemos ignorar que era un asunto que se manejaba bastante las últimas semanas, y que tendría consideraciones más bien de las siguientes reformas, el consenso entre las fuerzas políticas, las elecciones entonces, que ya están en desde el 2009, y entonces necesitas un cuadro mucho más en términos de coordinación política. Por eso pienso yo que muy probablemente, hablaremos de ahí más adelante seguro, en 3-4 días Los Pinos va a tener mucho más claro cuál de estas dos hipótesis se van configurando y en función de eso tener que decidir el cambio. Yo creo que aún sin esta muerte trágica de Muriño, el nuevo secretario tiene que tener un perfil mucho más enfocado a los temas de seguridad nacional. Claro, el presidente Calderón tiene que hacer una decisión muy interesante en este momento de cómo quiere él conformar su gabinete de seguridad. Si va a dejar a Jorge Tello como el coordinador de todo este gabinete de seguridad, o sea, una persona que no está dentro del sistema, pero que tiene toda la confianza del presidente, y una persona que tiene mucha experiencia y mucha credibilidad en las personas que trabajan en este ámbito, o va a nombrar a un secretario que va a tomarse cargo y que va a ser la persona que va a coordinar todo este esfuerzo. Y yo siento, como están las pautas que estamos, las tendencias que estamos viendo en el país en este momento, más allá de lo que sucedió el día de ayer, la muerte de Muriño, se necesita un secretario que tenga un perfil mucho más enfocado y mucho más conocedor de los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque las cosas, a mi opinión, y yo siento que las personas que están metidos en esto también lo entienden, tienden a empeorar. O sea, lo que estamos viendo en este momento, cuando matan a un secretario, ya sea que murió por un accidente o porque murió por un atentado, ¿creas tú un panorama o das un mensaje de debilidad? Y esto es muy injusto a Felipe Calderón, porque sí se le ha criticado a veces de ser un presidente débil en algunos sentidos, débil de no tener tal vez la capacidad de poner sobre la mesa una estrategia de seguridad que entiendan los mexicanos hacia dónde va. Pero el momento en que muere un secretario, y esto es un fenómeno que se ve en otras partes del mundo, es un mensaje de debilidad del Estado. Entonces, aquí lo que el presidente tiene que hacer es tener una mano muy fuerte para enviar una señal no solamente a estos grupos de crimen organizado, sino a la misma población que él tiene control sobre las riendas del país. Entonces, tener un secretario que está mucho más preocupado por los aspectos políticos, que es muy importante para el presidente, pero que no tenga conocimiento y que no tenga la capacidad de coordinar todos estos esfuerzos, o por lo menos ejercer un liderazgo, yo creo que sería un error. Jorge, y dar un mensaje contrario de que se necesita un secretario más capaz de hacer consensos, de hacer operación política. ¿Cuál es tu postura al respecto? Yo no coincidiría necesariamente con lo que estaba diciendo ahorita Ana María, salvo en el caso de que efectivamente haya sido un atentado. Sí. Yo más bien pienso que incluso el reemplazo de Camilo Muriño, del que se